lo que dice María Fernanda Cabal es: mi gran amiga Lorena es abogada de ese caso, pero no sufra por lavarle la cara a las FARC. Entonces, esta conducta fue considerada como una falta gravísima en el marco de la obstrucción de la justicia. La oficialidad en Colombia empieza a tratar como un grupo armado a la Guardia Indígena, pues no sería raro que los grupos armados empiecen a tratar a la Guardia Indígena como si fueran enemigos armados. Entonces, por ahí, por las corporaciones regionales, es que está saliendo todo el grueso de esos títulos mineros. Contracorriente, un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hola a todos, yo soy José Guarnizo, director de Vorágine, y este es Contracorriente, un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Bueno, hoy estoy con Nicolás Sánchez Arévalo. Nicolás, ¿cómo estás? Periodista de investigaciones de Vorágine. Hola José, muy bien, contento de volver a Contracorriente. Sí, no, hace rato que no podíamos nosotros volver porque estábamos como en otras cosas, en otras ocupaciones. Y justamente hoy quiero que hablemos de dos temas. El primero de ellos es una investigación publicada este domingo titulada Comisión de Derechos Humanos del Senado contra toda abogada, que fue sancionada por falsos positivos. A Lorena Leal la sancionaron de por vida por aconsejarle a militares que hicieran acusaciones falsas contra un fiscal que investigaba ejecuciones extrajudiciales. Es amiga de María Fernanda Cabal y firmó un contrato con el Congreso. Esta historia tiene que ver justamente eso con una abogada que trabaja y que tiene un contrato en este momento en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y que en algunos casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, ella tuvo unas actuaciones como abogada que le merecieron una sanción de por vida. Aquí estamos viendo la ilustración de Angie Pic y quisiera que leyéramos unos 2 párrafos iniciales y que conversemos sobre este caso. Listo, José, entonces empecemos. Las labores que desempeña la abogada Lorena Leal Castaño en la Comisión de Derechos Humanos del Senado parecen una contradicción frente a lo que está probado que hizo en el pasado. Su nombre apareció en un auto de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander y fue sancionada por aconsejarle a unos militares que hicieran acusaciones sin sustento contra un fiscal que investigaba casos de falsos positivos. Leal es una vieja amiga de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, a quien ha visitado varias veces en el Congreso. Leal firmó el pasado 10 de abril un contrato con el Senado de la República para trabajar en la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad. La abogada va a recibir 26 millones de pesos por su trabajo hasta el 19 de julio de 2025. Le harán dos pagos por 5 millones de pesos y 3 por 8 millones. Entre sus funciones está brindar apoyo jurídico a la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos y ayudar a esa instancia en la realización de eventos. Así es. Bueno, Nicolás, pues me gustaría que comenzáramos hablando de esta historia, justamente comenzando por hablar de los antecedentes de esta abogada que está, por supuesto, ejerciendo su profesión. Y lo que está haciendo este artículo es transparentar y mostrarle a la opinión pública, pues primero la aparición de unos contratos que ya ha tenido con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pero también me parece importante hablar un poco del historial, ¿no? de lo que hay digamos, en toda su trayectoria. Y pues hemos encontrado una sanción que hace el Consejo Superior de la Judicatura, que es, hasta donde tengo entendido, una institución que ya no existe, ya cambió de nombre, pero que vigila las conductas disciplinarias de los abogados de Colombia. ¿En qué consiste y en qué consistió esa sanción? Sí, José, mira, digamos ahí hay una pregunta que ahorita más adelante le respondemos a la audiencia, porque nosotros en un primer momento decimos que fue sancionada por vida y ahorita decimos que está contratada como abogada. Y ya le explicaremos a la audiencia por qué. Pero digamos, la historia inicia cuando, la historia de la sanción inicia porque hubo una investigación contra la señora Lorena Leal por una serie de actuaciones que ella tuvo como abogada
en medio de unos procesos que se adelantaban contra coroneles que estaban señalados de cometer falsos positivos. Entonces, ella era defensora de los coroneles y visita o digamos que empieza a tener una interlocución con algunos subalternos de esos coroneles que también estaban investigados por falsos positivos. Entonces, uno de esos militares le contó a la justicia y dijo, sí, pues yo, la verdad, sí hice eso de lo que me están señalando, pues que fue asesinar civiles en estado de indefensión para presentarlos como bajas en combate. Y lo que, digamos que dilucida un poco el Consejo Superior de la Judicatura es que ella se reunió con él y le empezó a decir que hiciera una serie de acusaciones contra el fiscal que estaba investigando el caso y que dijera que él ya no sé que él ya no quería reconocer esos crímenes y que los había querido reconocer solamente porque el fiscal lo había presionado y que el fiscal le había hecho una entrevista en la que él preguntaba y se respondía él solo. Entonces, como producto de esas actuaciones, pues digamos, irregulares disciplinariamente, es que Lorena Leal termina sancionada. Ella fue sancionada el 20 de noviembre, es la fecha de la sentencia que digamos de segunda instancia contra ella. El 20 de noviembre de 2013 ella termina sancionada de por vida, quitándole su tarjeta profesional y pues digamos que con la prohibición de ejercer pues el derecho, ¿no? Entonces ahí fue que empezó un poco como esa sanción y por eso fue que se dio esa sanción en contra de Lorena Leal. Uh-huh. Entonces, claro, fue el Consejo Superior de la Judicatura que la sancionó a ella de por vida en el 2012, presumo que cancelando su tarjeta profesional y el trasfondo de eso era, digamos, una investigación que se hizo porque ella aconsejó a militares, incluido a un militar llamado Néstor Guillermo Gutiérrez, para que se hicieran acusaciones falsas en contra de un fiscal que investigaba casos de falsos positivos en Norte de Santander. Entonces, esta conducta fue considerada como una falta gravísima en el marco de la obstrucción de la justicia y violar el código disciplinario del abogado. Ahora entonces, bien, eso. Bueno, no, que aquí quiero complementar algo. Entonces, Perfecto. ¿Qué pasaba con esto? ¿No? Esto lo que hacía era que la justicia no llegara hasta los coroneles que representaba a Lorena Leal, que era el coronel Gabriel Rincón Amado y el coronel Santiago Herrera Fajardo. Los dos pues tenían posiciones de mando en la Brigada Móvil 15, adscrita al batallón Ocaña del Ejército. Entonces, lo que hacían un poco con esas falsas acusaciones en contra del fiscal era proteger a esos coroneles. Y cuando uno ve qué pasó después con esos coroneles, pues se da cuenta que la investigación del fiscal era sólida y que llevó incluso a la condena de esos coroneles, y esos coroneles se acogieron a la JEP en 2021 y empezaron a contar que todo eso era verdad, o sea, que era verdad que ellos habían presionado a sus subalternos hasta el punto que hicieran bajas de civiles para presentarlas como bajas en combate. Entonces, digamos que un poco la historia le dio la razón a ese fiscal que estaba investigando esos casos. Claro, y también, digamos, para no dejarlo al final, sino para que se entienda de una vez con el universo de esta historia, porque ella puede seguir, digamos, ejerciendo su labor. Y ahí hablas de un término que es la rehabilitación de su tarjeta profesional. Claro. Es decir, que ella termina recuperando su tarjeta profesional, pero eso no borra, digamos, su antecedente y tampoco borra como la importancia de que los ciudadanos conozcan cuál fue su historial o su sanción pasada. ¿En qué consiste, digamos, esa rehabilitación? Pues es un proceso ante la Comisión de Disciplina Judicial en la cual, pues digamos, ella la debía hacer también en el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura se convirtió en la Comisión de Disciplina Judicial. Exactamente. Y es un proceso en el cual, pues los abogados que han sido sancionados, digamos, tienen derecho a volver al ejercicio del derecho
Y ella, digamos, surtió el proceso, porque nosotros se lo preguntamos a la Comisión de Disciplina Judicial, ellos nos dijeron, ella surtió el proceso y por eso se le devolvió la tarjeta profesional. Es decir, los contratos que ella tiene con el Congreso no es que sean ilegales. Ella no está ejerciendo sin tarjeta profesional. Ella tiene su tarjeta profesional, se le reintegró, pero digamos que nosotros le encontramos a esto importancia para el público, porque pues el público tiene derecho a saber quiénes están contratados en comisiones de temas tan álgidos en Colombia como son los derechos humanos y el Senado, ¿no? Claro, claro, no. Y yo creo que aquí lo importante de esta investigación y que no tendría por qué no hacerse, tiene que ver con mostrar los antecedentes que ha tenido en ciertas actuaciones una persona que tiene un contrato con el Estado. O sea, y creo que ahí está un hallazgo muy importante porque es que, entre otras cosas, son actuaciones en procesos que tenían que ver con falsos positivos, que es un tema bastante sensible en el marco de los derechos humanos en Colombia y que los ciudadanos, ustedes que nos están viendo, usted, yo, todos tenemos derecho a conocer y para eso es el periodismo. Eh, También digamos que hay algunas menciones que ha hecho la JEP también de la abogada Leal. ¿En qué consisten esas menciones, Nicolás? Sí, pues cuando, o sea, la JEP, digamos que tiene como uno de los subcasos eh, para estudiar y juzgar el subcaso Norte de Santander en términos de de bajas de civiles presentadas como bajas en combate. Y digamos que, aquí vale la pena un poco recordarle a la gente la importancia que tiene Norte de Santander en el tema de los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales. De Recordar que en el acuerdo. año 2008 el país conoció el escándalo de los falsos positivos gracias a la persistencia de las madres de Soacha que encontraron a sus hijos asesinados por brigadas que operaban en Norte de Santander y más específicamente en Ocaña. Entonces, digamos que este caso guarda una relación bastante particular pues con el tema de las madres de Soacha. Entonces, la JEP lo que hizo fue empezar a investigar también cuáles fueron los dispositivos, digamos, o los engranajes que sirvieron para la impunidad de los militares en la justicia ordinaria. Y ellos encuentran que hubo una serie de abogados, no solo Hilda Lorena Leal, pues que hicieron este tipo de artimañas como empezar a coordinar versiones entre militares que habían cometido falsos positivos para que dijeran lo mismo, para que pareciera que los falsos combates hubieran sido verdaderos o pues incluso a llegar a hacer acusaciones falsas en contra de fiscales que estaban haciendo bien su trabajo. Entonces, un poco también es importante porque la JEP, digamos que habló de ella, y todavía no se ha llegado a la instancia en la que se compulsan copias en contra de personas que no son de jurisdicción de la JEP. Entonces hay que esperar a ver qué pasa si la JEP encuentra motivos Eso, si lo para encuentra o compulsar no, puede que no copias. encuentre Exacto, motivos, nosotros puede que simplemente no. estamos diciendo que esa instancia está pendiente, ¿no? De si la JEP va a hacer algún pronunciamiento al respecto. Hay otro tema, Nicolás, que me parece muy interesante que revela esta investigación y tiene que ver con las entradas que hace esta abogada a el despacho de la senadora María Fernanda Cabal. ¿Qué tiene que ver María Fernanda Cabal en esta historia? ¿Por qué la visita de la señora Leal y qué contesta la abogada Leal frente a esas visitas que están, digamos, confirmadas y es una información oficial que viene del Congreso? Es decir, aquí nada, o sea, por eso esto se llama una investigación, porque, digamos, nada es, digamos, sacado de la manga, sino que si se afirma que hay unas visitas de la abogada Leal al despacho de la senadora María Fernanda Cabal es porque oficialmente el Congreso emitió una certificación de que así fue. Sí, y pues digamos, a nosotros el Congreso nos certificó 4 visitas de la abogada Leal a la UTL o autorizadas por la UTL de la senadora María Fernanda Cabal. Y esto es llamativo, entre otras cosas, pues porque
con quien firma ella contratos es con el Senado de la República, y porque, digamos que por información que la misma María Fernanda Cabal ha hecho pública, sabemos que ellas son amigas. Entonces yo cito por ahí un trino de María Fernanda Cabal de como de 2013, me parece, sí, de 2013, en el que una persona de Twitter le pidió unas palabras para las madres de Soacha, y lo que dice María Fernanda Cabal es: mi gran amiga Lorena es abogada de ese caso, pero no sufra por lavarle la cara a las FARC. Entonces digamos que nosotros también contamos esas amistades políticas que rodean a Lorena Leal, ¿no? Que creo que es importante, y sobre todo son amistades políticas incluso con una precandidata presidencial como lo es María Fernanda Cabal, y con una oficina de abogados que representa al expresidente Álvaro Uribe en instancias internacionales en las que él se quiere mostrar como una víctima por cuenta de este proceso que está afrontando en Colombia por fraude procesal y manipulación de testigos. Entonces, digamos que eso es importante que la gente lo conozca, las conexiones de poder que tienen estos personajes. Claro, por supuesto. Y en efecto, yo me encuentro también entre los lectores de esta nota y yo también tengo derecho a saber, y así como todos nuestros lectores y todas las personas que están viendo esta emisión de Contracorriente. Quiero hacerte una pregunta adicional antes de pasar a los comentarios de los lectores, y es: ¿qué dijo la abogada Leal cuando Vorágine se comunicó con ella? Pues para preguntar siempre, por supuesto, es una obligación de los periodistas llamar a la persona sobre quien gravita, digamos, todo el artículo para escuchar sus respuestas. Sí, pues ella dijo que, por ejemplo, lo que sale en el auto de la JEP es cuenta de unos testigos falsos, ¿no? Ella insiste en que esos testigos son falsos, y que tiene unas denuncias en contra de esas personas por ser unos testigos falsos. Y eso lo pusimos ahí en la nota, pues porque se trata de eso, de llamarla, escucharla y poner su versión ahí en la nota. Ella dijo eso, pues ella considera que su sanción fue injusta, pero pues digamos que eso fue un hecho que ya fue fallado. Entonces sobre eso pues nosotros no, digamos que no hicimos ningún tipo de planteamiento como hacia allá que diera cuenta de que podía ser una sanción injusta o algo así, porque simplemente pues esos son hechos que ya se dieron, ella ya cumplió su sanción, y también digamos que cuestionó el hecho de que nosotros le encontráramos relevancia periodística a esa historia. Incluso ella me dijo: ¿y esto por qué es una historia? Entonces yo pues también muy respetuosamente le expliqué: a nosotros nos parece que la gente tiene derecho a saber que una abogada que fue sancionada por sus actuaciones en medio de investigaciones de gravísimas violaciones a los derechos humanos, hoy está contratada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y yo sigo creyendo y me sostengo en que eso, digamos, es un hecho de relevancia pública. Y yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, porque nosotros sabemos también, y de forma transparente se lo podemos decir a los lectores, nosotros sabemos que ella y la firma de abogados para la cual también ha trabajado, ¿no? Pues no querían que se sacara este artículo. Esa es una realidad. Pero sí, aquí lo que hay, digamos, a pesar de que ella diga, y esto lo decimos muy respetuosamente, porque estos no son temas personales, sino temas de relevancia pública, dijo porque esto es una historia, ¿no? Y me parece que los argumentos que tú das me parecen muy acertados. Claro que los ciudadanos tienen derecho a saber. Yo internamente hice un chiste con Nicolás frente a que más que una historia es un historionón. O sea, ¿cómo así que porque esto es una historia? Esto es un historionón en el buen sentido de la palabra. Es decir, me parece que los ciudadanos tienen derecho a saber que una abogada contratada en la Comisión de Derechos Humanos tiene un antecedente, y obviamente también tienen derecho a saber que su tarjeta profesional fue rehabilitada. No sé si esto se da después de 5 años, después de buena conducta, etcétera, 5 etcétera, años. como los requisitos, pero está bien que se conozca,
Y está bien también que se conozcan las conexiones políticas, como decía Nicolás anteriormente, frente a que es amiga de María Fernanda Cabal, de que, ¿cierto?, ha sido visitada por ella y también por su padre, etcétera, etcétera. Vamos con los comentarios, algunos comentarios de los lectores. Aquí nos dice: en el Congreso, desde cualquier ángulo que se analicen, los senadores y representantes godoparconaurivistas de cualquier color o partido, la conclusión es la misma: son un grupo de mafiosos y delincuentes de todos los pelambres sincronizados para delinquir y hundir el país. Este comentario está fuerte, pero es tal vez de los menos fuertes que se encontraron. Pero nosotros, por ejemplo, en ningún momento hacemos aseveraciones como estas que dice el comentario, que dice el lector, ¿no? Nosotros nos remitimos a los hechos, a los documentos, a las pruebas, a consultar siempre a la contraparte para que pueda expresar todas sus manifestaciones alrededor del artículo que salió publicado. ¿Cuáles senadores conforman esta comisión? ¿Eligen ellos a quién se contrata? ¿Quién eligió a esta impresentable? ¿Se le va a pagar con plata pública? Quien le haya asignado el contrato está pasando por encima de lo ético y moral. Se debe demandar ese contrato. Es indignante. Digamos que hay una cosa que me parece que merece un comentario, y es que habla de lo moral y de lo ético. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, acá no estamos diciendo que ella está cometiendo un delito. Tampoco decimos que esto es antiético o antimoral. Yo creo que los propios lectores toman sus propias conclusiones, ¿no? Que me parece que esto es importante decirlo. Los mismos lectores están tomando sus propias conclusiones. Nosotros estamos mostrando hechos y documentos frente a una contratación en el Senado. No sé si tengas algo que decir al respecto. Sí, digamos, me corchan con quiénes son los senadores que componen esa comisión. Lo que sí podemos decir es que el contrato lo firmó la señora Astrid Salamanca Raín, que es la directora administrativa del Senado, y digamos que ella en octubre de 2024 fue ratificada en ese puesto por unanimidad por la plenaria del Senado. O sea, Astrid Salamanca llega ahí por votación unánime de la plenaria del Senado, 94 de 96 votos, y es la persona que firma este contrato con la señora Lorena Leal. Así pues, los invitamos a que lean esta nota completa en Vorágine. A Lorena Leal la sancionan de por vida por aconsejarle a militares que hicieran acusaciones falsas contra un fiscal que investigaba ejecuciones extrajudiciales. Es amiga de María Fernanda Cabal y firmó un contrato con el Congreso. Vamos acá a escuchar, vamos a aprovechar para escuchar en este momento el editorial. Hemos identificado que los individuos de la comunidad en Vera ordenan a menores de edad, menores de 14 años, en actividades de formación como cuerpos que tienen comportamientos de formación militar. Los ponen a hacer ejercicios, los ponen a prestar guardia, los ponen en actitud agresiva en un ejercicio que vamos a evaluar si cabe la posibilidad de denunciarlos por reclutamiento de menores. No sé si ustedes alcanzan a detectar el nivel de desacierto en las declaraciones del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, o las implicaciones de equiparar a la Guardia Indígena con un grupo armado ilegal. Comencemos por lo básico. Las guardias indígenas no tienen armas, cuentan con bastones hechos con madera de chonta y más que un objeto son un símbolo de autoridad, unidad y protección. Las guardias indígenas tampoco participan del conflicto armado ni son organizaciones ilegales. En varias sentencias de la Corte Constitucional en las que se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, describen a sus guardias como cuerpos civiles no armados que defienden su territorio. Puede ser el exceso de ciudad o de gomelería de los funcionarios públicos, para no hablar de racismo. Quiero pensar que no es ese el motivo, lo que les hace ver en un grupo de personas que existe incluso como una escuela de formación de saberes ancestrales a una organización que recluta menores de edad. El reclutamiento forzado, digámoslo de una vez, es un delito que recae sobre quien, con ocasión y desarrollo del conflicto armado, recluta menores de 18 años, los utiliza o los obliga a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas. Si lo que el secretario de Seguridad quiso decir es que hay adultos de una comunidad
comunidad indígena que instrumentaliza menores de edad para cometer algún delito, el paso a seguir, como el mismo distrito comunicó que lo hizo, es denunciar ante la Fiscalía para que se investiguen esas presuntas conductas y se inicie un proceso de restablecimiento de derechos de esos niños y niñas. Resulta absurdo casi tener que decir esto, pero los pueblos indígenas, sea o no en condición de desplazamiento, no han dejado de ser ciudadanos y como cualquier colombiano están sometidos a la ley y también cuentan con los mismos deberes y derechos, por si acaso. Luego de las declaraciones del secretario, la Defensoría del Pueblo rechazó la estigmatización de la alcaldía y llamó a los líderes en Verá también a proteger los derechos de la niñez, que son prevalentes. Cualquier delito que se esté cometiendo en contra de menores debe ser castigado. Escuchemos al secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Quintero, haciendo algunas aclaraciones. Frente a la polémica suscitada en medios de comunicación acerca de la utilización del término reclutamiento para referirnos a los niños indígenas que hacen parte de la Guardia Indígena que está asentada en el Parque Nacional, queremos aclarar que la utilización de ese término no se debe hacer en contextos distintos a conflictos. En el Parque Nacional no estamos viviendo una situación de conflicto armado. Hay que decir que esto no es una polémica, se trató de una aseveración temeraria por parte de un secretario del distrito en frente del alcalde Galán, a quien no vimos desautorizar dichas expresiones. Las guardias indígenas, por el contrario, han llevado la peor parte en el conflicto colombiano, ese mismo por el cual el grueso de las comunidades se terminan desplazando a las ciudades. El auto 04 de 2009 de la Corte muestra incluso que la vinculación de jóvenes y menores a la Guardia Indígena ha sido una estrategia comunitaria de protección y prevención frente al reclutamiento ilegal. Si ustedes escriben guardias indígenas resisten en X, van a encontrar una serie de reportajes en los que Vorágine participó junto con Mongabay Latam, El Espectador y Rutas del Conflicto sobre el trabajo que cumplen muchas de las guardias en la Amazonía en cuanto a la protección de los bosques y los ecosistemas. Tristemente, esta labor también les ha generado violencia y persecución. Entre 2014 y 2024, 70 guardias indígenas fueron asesinados en Colombia. Solo ese dato atroz deberían conocerlo en el Palacio del Líbano. Bueno, pues ahí estaba, habían escuchado el editorial. Ustedes pueden perfectamente decirnos en los comentarios. Nosotros siempre leemos los comentarios que aparecen en Contracorriente. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con este planteamiento que hicimos sobre el tratamiento que se le ha dado a la Guardia Indígena, a los indígenas? Cuéntenos ahí, escriba su comentario, nosotros siempre los vamos a leer. No sé si Nicolás te merece algún comentario también. Sí, José, yo creo que es pertinente en un momento que parecemos estar viviendo de mucha exaltación del racismo, sobre todo contra los pueblos indígenas en Colombia. Hace poco, digamos, nuestra compañera Mariana hacía un video en el cual hablaba del racismo que tuvieron que soportar los indígenas que llegaron y estuvieron unos días en la Universidad Nacional de Colombia, racismo incluso impulsado por profesores de la misma universidad, y creo que es muy grave que el racismo en este momento se esté impulsando desde pues la mayor autoridad en Bogotá, que es la Alcaldía Mayor de Bogotá, ¿no? Y creo que eso genera, pues, de ahí para abajo, una serie de comentarios racistas en contra de lo que es la Guardia Indígena, y por no hablar de los niveles de exposición que pueden alcanzar las personas de Guardia Indígena que están en otras regiones del país con presencia de grupos armados. O sea, si la oficialidad en Colombia empieza a tratar como un grupo armado a la Guardia Indígena, pues no sería raro que los grupos armados empiecen a tratar a la Guardia Indígena como si fueran enemigos armados y generar así unas espirales de violencia pues que llevan a asesinatos, masacres, etc. Y yo agregaría otra cosa, pues digamos, se supone que el editorial debería hablar por sí mismo, pero también me parece importante decir que pues en efecto yo creo que sí son muy salidas, mejor dicho, no es correcto que se trata de asociar a la Guardia Indígena con un grupo armado ilegal. Eso es inaceptable. Pero eso no quiere decir, entonces, como se está planteando también desde el distrito, entonces que cualquier crítica que se haga al distrito, entonces es porque es el gobierno nacional o la contraparte, o, ¿cierto? En una especie de juego político de progres contra el distrito, y aquí no se necesita ser progre o no progre. O sea, y lo digo por el trino que se cita en el editorial.
simplemente sentido común, es decir, ser ciudadano para opinar frente a una afirmación que es estigmatizante y que podría uno llegar a decir que es racista. Entonces, y si hay, por supuesto, miembros de la comunidad indígena o no indígena, porque eso también es así, cometiendo algún delito e instrumentalizando menores de edad para cometer algún delito, pues tiene que ser denunciado. El distrito dijo que habían hecho unas denuncias en la fiscalía, pues está muy bien que se haga, porque sea indígena, no sea indígena, cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que responder por él, y los derechos de la infancia y de los niños y niñas y adolescentes prevalecen, por supuesto, y me parece que eso no está en discusión. Sí, José, y un último comentario de algo que recordé. Nosotros en Vorágine el año pasado revelamos que hubo toda una operación de infiltración desde la Fiscalía General de la Nación en contra del asentamiento indígena que estaba en el Parque Nacional, y entre las cosas que nosotros denunciamos ahí es que muchas de los documentos digamos, que avalaban esa infiltración, tenían motivaciones claramente racistas, ¿no? O sea, claramente racistas, estoy diciendo como, por ejemplo, no, es que los indígenas toman trago. Entonces, si ese es el parámetro para infiltrar, digamos, grupos de ciudadanos, pues que se infiltren también en el Club El Nogal, que allá también toman trago, ¿no? O sea, creo No, que... y delincuencia hay en todos lados, o sea, es decir, es que aquí de lo que se trata bueno, y les vamos a poner en pantalla ese artículo que lo hizo Vorágine en colaboración con El País América, sobre el racismo que se encontró también en varios documentos internos de la Fiscalía que estaban judicializando a algunos miembros de la Minga que estuvo tanto tiempo en el Parque Nacional, para que ustedes lo consulten. Es un gran artículo, no te lo digo porque estés aquí, Nicolás, pero esos hallazgos fueron muy interesantes, y también yo creo que es importante decir que delitos, es decir, no se puede atenuar cualquier conducta delictiva de ningún ciudadano en Colombia. O sea, es que es absurdo que tengamos que decir esto, ¿no? O sea, es como cualquier ciudadano, indígena, no indígena, afro, cualquier ciudadano. Aquí de lo que pues hacemos también énfasis es en que en estos disputas también en el escenario político entre el distrito y el gobierno nacional y demás, pues no se pueden desconocer unos derechos y no se puede dejar de decir cuando hay observaciones que terminan siendo estigmatizantes y racistas, y no es gratuito que la misma Defensoría del Pueblo haya emitido un comunicado pidiendo también respeto y no estigmatizar a las comunidades indígenas. Y justamente de comunidades indígenas hablando, los queremos invitar también a que lean una crónica que publicamos este domingo en Vorágine y que se titula, aquí la están viendo, que se titula Los pájaros huyen, títulos mineros y violencia acorralan a la Sierra Nevada. Aquí podemos leer en el sumario: la voracidad de la minería, el conflicto armado y la ampliación de una represa son algunos de los amenazas que afrontan los Wiwas, un pueblo de poca visibilidad que vive entre La Guajira y el Cesar. Vorágine estuvo en la zona. Perdón a los lectores que hablen en primera persona, pero bueno, yo fui el que estuve en la Sierra Nevada haciendo esta historia, y quiero leerles algunos párrafos de este reportaje crónica, que la verdad, no sé, yo creo que las cosas más que yo más disfruto en este ejercicio del periodismo es poder ir a los lugares, hablar con la gente, recorrer también muchos espacios de la geografía colombiana, y pues tuve la oportunidad de compartir con esta comunidad Wiwa, que no están, no sé si piensas lo mismo, Nicolás, que no son tan visibles, ¿no? Como los cogues, como los arhuacos. Casi no se suele hablar de las comunidades Wiwa, y me impresiona mucho que es una comunidad muy espiritual, así como otras comunidades de la sierra tienen, bueno, son conocidas como por otras fortalezas. Este es un pueblo muy discreto, pero es un pueblo que tiene un trabajo espiritual muy importante. Y comienza así: Delio Manuel Malodaza aprendió a ver la selva con los oídos.
Quien sabe escuchar con paciencia termina dominando el mundo que le tocó por suerte. Desde que tuvo uso de razón, caminó la montaña percibiendo sonidos casi sin querer. Tomado de la mano de su padre, don José Malo Mojica, indígena Huigua de la comunidad del Limón, una de las tantas que conforman el resguardo Cogi Malayo Arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. En los pasados por el monte, el padre inspeccionaba los escasos cultivos de yuca, ñame, malanga y plátano que consumían en la casa, mientras el hijo se distraía oyendo los distintos cantos que un mismo pájaro esparcía en ondas contra el follaje de los árboles. Con el traje habitual huiwa, de blanco impecable de pies a cabeza, Delio parecía vestido como para una fiesta. El niño merodeaba por la sierra buscando aves, casi siempre con su camisa de lino, pantalón largo y una mochila terciada al pecho que Antonia Daza Barros, su mamá, tejía con las fibras de algodón que cultivaba. Delio comenzó a distinguir los murmullos y chirridos de los animales gracias al mejor instrumento con el que se puede contar en la espesura del bosque, la intuición. De tanto oír mientras daba pasos entre la maraña, supo que una cosa era el turruvirus, pájaro pequeño conocido como atlapetes de Santa Marta, y otra el choco, un gorrión montés muy parecido en tamaño y plumas. Pero la ciencia estaba justo en entender las diferencias que se apreciaban en los pequeños detalles. El universo silvestre que se abría delante de sus ojos nobles y alargados fue su primera escuela. Lo más importante no era que Delio se estuviera convirtiendo en una enciclopedia andante de las aves de la sierra. Había algo más profundo en el estudio de los pájaros. A través de lo que escuchaba de los mamos y las sagas, que son los sabios y las sabias espirituales en las comunidades, entendió que los animales que planeaban con sus alas sobre la montaña eran sagrados para su pueblo, además de que eran mensajeros de los peligros y la buena fortuna. Y aquí quisiera como adelantarme un poquito hacia esta, aquí termina, digamos, un primer bloque de esta crónica, que dice lo siguiente. La cultura huiva tiene una particularidad que en alguna medida comparte con sus tres pueblos hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Cogis, Arhuacos y Cancuamos, y es que son guerreros espirituales. Gran parte de sus determinaciones, incluso las más cotidianas, transcurren antes en el mundo interior, donde los pensamientos y las emociones batallan en momentos de duda y conflicto. Las aves y la tierra, con sus manifestaciones, complementan el juicio y guían el proceder de las personas. Para ellos hay una relación indivisible entre el conocimiento cultural y natural en el que la sierra hace las veces de corazón del mundo. Pero ese corazón se ha desangrado muchas veces. En el año 2006 llegaron las primeras retroexcavadoras para la construcción de la represa El Cercado del río Ranchería, una mega obra que hacía parte de un proyecto multipropósito que incluía un distrito de riego que no se terminó. La madre tierra, tal y como lo conciben los huihuas, se hirió de muerte y los pájaros que Delio aprendió a escuchar de niño se desplazaron. Esta historia entonces comienza así, digamos, contando un poco la historia de este niño, Delio, que hoy en día es un joven ya grande, ya supera los 20 años, y es un poco también la historia de lo que ha llevado el supuesto desarrollo a estas comunidades, ¿no? El desarrollo que ha hecho por testimonios que recogimos en la zona de que ya los pájaros no están, esto no es una metáfora, no es un título metafórico, los pájaros huyen cuando llegan este tipo de obras, como la represa multipropósito, cuya segunda parte no fue terminada, y esto, yo no sé, a mí me parece bastante triste. O sea, entrar a la Sierra Nevada de Santa Marta y ver esa mole de concreto, eso es una cosa que da mucha tristeza y no sé cómo se pueda tachar este comentario que estoy haciendo, pero de verdad es impresionante lo que llega a ser el desarrollo humano también en un ecosistema tan privilegiado como es la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos varias cosas. Pues bueno, los huiwa, pues que también están ahí en la mitad del conflicto armado, que están en la mitad de la ampliación de esa represa El Cercado, que ha hecho que muchas especies se hayan ido de ahí, ¿cierto? El impacto de la minería legal e ilegal. O sea, es que todo lo que está pasando en la Sierra Nevada de Santa Marta es gravísimo. Entonces, para febrero de 2024, que más adelante van a encontrar en esta crónica, había 151 títulos mineros vigentes en la Sierra Nevada, ocupando más de 77,000 hectáreas.
había 95 solicitudes mineras en espera, que abarcaban otras 70.000 hectáreas. Y la minería, tanto legal como ilegal, desplaza, esto es obvio, pero pues es lo que encontramos, desplaza la fauna y afecta incluso sitios sagrados para los Wiwa. En cuanto al conflicto armado, ni les cuento. La Sierra Nevada es disputada por grupos armados ilegales, especialmente paramilitares, debido a las rutas del narcotráfico y la minería ilegal, según varias alertas de la Defensoría del Pueblo, pero también históricamente. Muchos de los miembros de la comunidad Wiwa consultados han sido en el pasado sobrevivientes de masacres, y este es un pueblo que siempre ha estado, digamos, un poco al vaivén de estas disputas entre grupos ilegales. En cuanto a la represa del Cercado, pues bueno, la construcción de esta represa inundó 29 sitios sagrados para los Wiwas y causó, como decíamos, el desplazamiento de varias comunidades, de las aves. La crisis climática también es un tema a tener en cuenta que está ocurriendo en la Sierra Nevada. Pues sin hablar del impacto cultural, ¿no? Porque esta historia, pues ustedes estaban escuchando ahí, que tenía que ver con Delio, que es un chico que aprende a reconocer el sonido de las aves, sin contar además que las aves son muy importantes para la cultura Wiwa, porque las aves te advierten de cosas buenas o de cosas malas que suceden. Y él después se fue a trabajar a un sitio, digamos, a una organización, a una ONG que efectivamente hace monitoreo de aves, y tuve que aprender los nombres científicos y bueno, se volvió casi que un experto en aves, pero su mayor conocimiento pues estaba en lo que él había aprendido de niño. Hoy en día este chico es un fotógrafo profesional, toma unas fotos impresionantes de la selva, pero también a través de este personaje podemos ver cómo todo este ecosistema se ha ido deteriorando, cómo se ha ido perdiendo también toda esa riqueza que está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y aquí también está dicho con datos, ¿no? Porque no solamente se trata de decir, uy, no, esto ha sido terrible, no, acá hay datos. Y sí, en efecto, la cantidad de títulos mineros que se están otorgando y que están por aprobación, y acá hay una cosa a tener en cuenta. Hay licencias que entregan la ANLA, ¿no? Que, digamos, esto se hace desde Bogotá, pero hay otras, digamos, que son licencias más para espacios más pequeños, que se hacen en las corporaciones regionales. Entonces aquí entra Corpo Guajira, Corpo Cesar, Corpo Magdalena, que son entidades menos rigurosas y que durante muchos años han estado inmersas en escándalos de corrupción, que esto es una cosa que tampoco nos inventamos, que esto es una realidad. Entonces, por ahí, por las corporaciones regionales, es que está saliendo todo el grueso de esos títulos mineros que afectan gravemente, pues no solamente el ecosistema, sino la supervivencia cultural de un pueblo como el Wiwa, que ha estado históricamente en la mitad de un conflicto armado, que han sido víctimas de desplazamientos forzados, que han sido víctimas de masacres, que han sido víctimas de crímenes contra varios de sus miembros. Vamos a leer un par de comentarios, a ver qué nos dicen nuestros lectores. ¿Por qué permiten esto? Nos dice Alegría Bonguet. No, ¿qué se puede hacer? Desafortunadamente, hay muchas responsabilidades de muchos organismos y de muchas instituciones que deberían ponerle el ojo y la lupa a lo que está ocurriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Nos dicen otros comentarios, ojalá pudiéramos hacer algo. Pues bien, estamos llegando al final de este episodio de Contracorriente. Los invitamos a que lean, a que entren a la página y vean estas dos historias que fueron publicadas este domingo. A Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí, y no se les olvide, por favor, suscribirse a este canal, compartir este contenido, que se den cuenta qué estamos haciendo, y también que nos apoyen, que nos busquen en nuestras redes sociales. En X estamos como @voragineco, en Instagram también estamos como @voragineco,
Y pues que nos apoyen. Ustedes pueden entrar a la página de Vorágine, vorágine.co, ahí hay una pestaña que dice apóyanos, y en apóyanos, ahí dice apóyanos, apoya el periodismo independiente, ahí pueden encontrar el enlace de la Vaki que tenemos constantemente abierta, tenemos un enlace de Patreon y una cuenta de ahorros de Bancolombia. Gracias a ustedes podemos hacer viajes, podemos hacer investigaciones, ir de un lado al otro para traerles la mejor información posible a ustedes, y muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Contracorriente.